Buenos días para todos. Primero que todo, agradecer al doctor Alvear por su cordial invitación. Para mí es un placer estar acá. Bueno, y el tema de hoy que tengo para ustedes pues es un tema que es bastante interesante, y no solo interesante, sino fundamental. Vamos a ir por todo, vamos a tratar de mirar qué podemos hacer nosotros para poder optimizar las imágenes en el examen. Antes que esto, quiero recordarles que todas las imágenes hacen parte de la historia clínica, ¿sí? Y son también una forma que nosotros tenemos para demostrar o para mostrar con nuestros colegas, comentar los casos y todo eso. Por eso es importante que se traten de obtener con la mejor calidad y con digamos que siguiendo los parámetros, entendiendo la física y los fundamentos del ultrasonido para poder obtener una buena calidad y una buena interpretación del examen. Siempre debemos tener en cuenta esto: el ojo humano siempre puede ser engañado, y si nosotros no entendemos cómo funciona un ecocardiograma, vamos a ser engañados muy fácilmente. Nosotros no estamos viendo realmente una imagen física, estamos viendo una interpretación de un eco que es producido por un transductor y es recibido. Por lo tanto, no es una foto lo que estamos tomando, estamos oyendo y eso lo estamos tratando de volver una imagen. Esto es bastante importante, es un concepto clave que todos tenemos que manejar. Vamos a empezar con, pues, la obtención de buenas imágenes es obviamente el primer paso para realizar una buena interpretación del examen. Y obviamente hay, digamos que la modificación o las mejoras que le podemos hacer a nuestras imágenes se dividen en tres cosas. Lo primero y lo más importante es conocer el equipo. Cuando hay diferentes equipos en el mercado, diferentes tecnologías, hay nuevas, viejas, ¿sí? Y lo que más tenemos que tener es familiarizarnos con el software, de tal manera que en el intraoperatorio, que es realmente un tiempo bastante reducido, generalmente tenemos entre 15 a 20 minutos para poder realizar el examen y poderlo realizar de manera completa. Entonces, en la medida que nosotros conozcamos el equipo y sepamos dónde quedan los botones, dónde quedan las cosas, cómo se hacen las mediciones, de esa manera vamos a optimizar y vamos a ser mucho más eficientes en el intraoperatorio. Otro consejo que les doy es que, por ejemplo, los cálculos hemodinámicos se pueden hacer después, se pueden hacer en el periodo de bomba, por ejemplo, ¿sí? A no ser de que sean críticos y necesarios para tomar alguna decisión en el intraoperatorio, que generalmente en el periodo pre-bypass no es tan necesario, porque básicamente lo que nosotros hacemos o buscamos es confirmar el diagnóstico que ha sido establecido previamente en el laboratorio de eco del Departamento de Cardiología. El preprocesamiento es todas aquellas modificaciones que nosotros podemos hacer durante la captación de la imagen, ¿sí? Todos los cambios que hacemos, pues se hacen, nosotros le decimos a la máquina que me optimice, por ejemplo, la ganancia o que me disminuya la frecuencia. Todo esto yo lo estoy haciendo antes de la obtención de la imagen, con el objetivo de obtener la mejor calidad posible. También, posterior, ya cuando estamos mirando el examen o cuando lo estamos presentando, digamos, para estas situaciones, tenemos la opción de hacer cambios post-procesamiento, que es todos los cambios que hacemos ya una vez obtenida la imagen y simplemente que queremos optimizar, digamos, podemos modificar un poco la ganancia o podemos resaltar el contraste de ciertas imágenes, pero eso ya no va a tener influencia sobre la obtención de la imagen en sí. Quería introducir esto porque nosotros hemos tenido, pues a lo largo de los cerca de 3 años que llevamos haciendo ecocardiografía intraoperatoria en la fundación, quisimos como tratar de establecer primero un álbum de eco, un atlas de eco, y cuando empezamos a hacer eso y empezamos a hacer las revistas de eco, empezamos a ver que no todos hacíamos las cosas iguales y no todos teníamos, digamos que ciertos modales al presentar nuestros exámenes. Cuando uno está haciendo el examen, uno ve todo perfecto, uno ve el movimiento del ventrículo, uno está
contextualizado, pero cuando usted va a discutir el caso después, si usted no tiene ciertas consideraciones, puede usted obtener imágenes que son confusas y que realmente no le permiten llegar al diagnóstico que usted hizo cuando estaba haciendo el eco en la cirugía. Por lo tanto, nosotros en la Fundación tenemos estas 5 normas cuando estamos haciendo exámenes. La primera es siempre utilizar el ecocardiograma. El electrocardiograma. Ustedes no se imaginan lo importante que es tener un trazado electrocardiográfico, sobre todo cuando uno está discutiendo el caso a posteridad. Eso nos permite ver la relación de los movimientos del ventrículo, de las diferentes estructuras con la sístole y con la diástole, permite determinar si hay obstrucciones, si hay insuficiencias, si hay estenosis, etc. Segundo, por favor, siempre hay que poner los datos de identificación del paciente. Muchas veces tenemos muchos récords, imágenes y no sabemos de quién es. O uno va a buscar al paciente después y se encuentra con el problema que no lo grabaron como era. Lo tercero, y es uno de los tips yo creo que más importantes que les voy a dar hoy, es si en lo posible meterle una sonda nasogástrica al paciente y hacer un aspirado de todo lo que es esófago y aire que haya en el esófago y en el estómago. Eso optimiza la imagen que uno va a obtener por lo menos en un 40%, porque va a permitir un mucho mejor contacto de la sonda con todas las estructuras que vamos a estudiar. Obviamente eso debe ir acompañado de una buena lubricación y finalmente pues no debemos olvidar nunca la protección tanto del paciente y de la sonda, utilizar la boquilla. Hemos tenido casos en los cuales hemos perdido sondas por esto. Bueno, vamos a empezar con qué podemos hacer por mejorar el eco. Entonces, una de las primeras herramientas que tenemos y con la que nos gusta jugar bastante es la ganancia, y es uno de los vicios que tenemos al principio cuando estamos obteniendo imágenes. Simplemente la ganancia es el aumento de la amplitud de las señales recibidas por el transductor, y generalmente la encontramos en el eco como un dial en todas las máquinas. Funciona como un dial y como si uno le fuera a aumentar o a bajar el volumen, y en este caso pues lo que vamos a hacer es la ganancia. Cuando nosotros le decimos a la máquina que aumente la ganancia, ella simplemente va a aumentar el volumen de la amplitud de las ondas que está recibiendo, y eso se va a ver reflejado con un aumento en el contraste de negros y blancos. Entonces ahí en la imagen anterior, que es exactamente esta misma, aquí vemos ¿alguien me ayuda con este corte? ¿Cómo se llama? Un 4 cámaras, muy bien. Entonces aquí vemos un 4 cámaras con una ganancia normal, ¿sí? Y aquí decidimos bajarle el volumen. Entonces si ven cómo ya empezamos a perder todo, no vemos el septo interauricular, la válvula mitral casi no se ve, el septo interventricular es bastante difícil de percibir. Vemos muy bien el contorno del ventrículo izquierdo a nivel del pericardio, pero realmente no es una imagen de la cual podamos obtener alguna decisión o mirar. Y aquí vemos el caso contrario, que este es el fenómeno que todos tendemos a hacer cuando estamos empezando, aumentarle la ganancia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a ver estructuras que realmente son hiperecoicas, vamos a tener un ruido o vamos a ver cosas que no nos permiten interpretar. Esto que ustedes ven aquí es, por ejemplo, lo que se llama el contraste espontáneo, y esto generalmente no debe aparecer a no ser de que sean estructuras o corazones muy patológicos donde los flujos a través de las cámaras sean muy lentos. ¿Cómo cuadra uno la ganancia? Entonces, lo que uno puede hacer es que apenas está obteniendo la imagen, generalmente yo cuando empiezo mi examen empiezo con esta imagen porque es la más fácil de obtener. Yo aumento la ganancia hasta que veo esto, ¿sí? Y empiezo a disminuirla hasta que este contraste espontáneo se desaparece y las cavidades que tienen que estar llenas de sangre se convierten en negras, ¿sí? Eso generalmente me permite establecer más o menos ese es mi rango de ganancia, y pues con eso ya parto de ahí para mirar si quiero resaltar o especificar o ver mejor alguna imagen, pues considero si es necesario aumentarla o no. Entonces aquí está el botón que les decía, este es el dial de la ganancia, ¿sí? Que simplemente funciona como el dial del volumen de un carro, y uno hacia la derecha lo aumenta y hacia la izquierda lo disminuye.
Ahora, tenemos otra forma, este ecualizador que yo creo que todos lo ven en sus máquinas, esto es para compensar la ganancia temporal. Este es el volumen general y esto hagan de cuenta que es un ecualizador. Uno en un radio maneja los bajos, los medios y los altos. Aquí simplemente esto se correlaciona con lo que vemos en la imagen, con las estructuras proximales, mediales y distales. Y también podemos modificarlo de tal manera que si queremos resaltar algo que está en las estructuras proximales, podemos aumentarlo, o por el contrario, si queremos resaltar algo que está en la imagen distal de nuestro monitor, podemos modificarlo con esto. Entonces aquí intencionalmente lo modifiqué, aumenté la ganancia de los proximales, la ganancia temporal de los mediales y solamente de uno de los distales. Y por eso es que vemos así este patrón de cebra, y es básicamente por las diferencias rangos de ganancia temporal que estoy utilizando. Ahora, por ejemplo, digamos, cuando estamos mirando placas ateromatosas en la aorta ascendente, nosotros podemos aumentar la ganancia a nivel proximal para resaltar esas imágenes. Pero esto, si lo hacemos, si abusamos del recurso, lo que vamos a ver es que es una aorta completamente blanca y no vamos a poder determinar si son placas o qué. Por otro lado, otro importante, y que es importante que lo estandaricemos todos, es la profundidad. Básicamente la profundidad es que usted le está diciendo a la máquina qué tan profundo quiere que su transductor haga el examen. Siempre al lado izquierdo de nosotros vamos a tener esta escala que está en centímetros, ¿sí? Nosotros generalmente en la fundación empezamos con una ganancia de 12 o 14 centímetros, en la cual la mayoría de los corazones uno debe ver completamente el ventrículo izquierdo por lo menos. Aquí, por ejemplo, vemos un eje largo de la válvula aórtica con una estructura que llama la tensión. ¿Sí? Esto fue un coágulo de un paciente que tuvimos recientemente, y aquí, como pueden ver, estos son 12 centímetros y es una ganancia, digamos, que está un poquito disminuida porque no alcanzamos a ver el ápex completamente, aunque esta no es un buen corte para verlo, pero digamos que sí vemos como que está cortado el ventrículo izquierdo. Entonces a esto le faltó un poquito de ganancia. Aquí vemos el caso contrario. Esto es, la ganancia está disminuida, a pesar de que este es un paciente, pero miren, este es un paciente, estos son 15 centímetros, o sea que este es un paciente que claramente tiene una cardiopatía dilatada, es un corazón mucho más grande que este, y de esa manera es que nosotros podemos también empezar a educar el ojo y a empezar a medir las cosas, ¿sí? Pero siempre tenemos que estar mirando a qué profundidad están trabajando. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no escoge la profundidad adecuada? Se pierde todo este campo, y todo este campo es pérdida de resolución axial de la imagen que estamos estudiando realmente. Entonces es importante. Ahora, nosotros podemos hacer, cuando hacemos un zoom, lo que podemos hacer es disminuir la profundidad en vez de aplicarle el zoom, ¿sí? De esa manera le decimos que me mire solamente 6 centímetros, y a eso posteriormente le aplicamos un zoom y la resolución de la imagen va a ser mucho mejor, porque el transductor va a trabajar en una onda de frecuencias mucho mayores. Y aquí vemos pues el caso contrario. Esto también, miren la diferencia. 15 centímetros acá, estamos trabajando casi a 19 centímetros de profundidad, y aún así no alcanzamos a ver todo el ventrículo izquierdo. Entonces faltó profundidad en este caso. El foco. Entonces, en todas las imágenes, como todo, el foco nos determina, le dice al transductor a qué profundidad quiere que le concentre a uno todos los rayos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, todos los rayos de ultrasonido tienen un campo cercano y un campo lejano. En el campo cercano es donde vamos a tener la mayor resolución, y en el campo lejano ya vamos a empezar a perder tanto resolución axial como resolución lateral. ¿Para qué sirve el foco? El foco está diseñado
nos lo muestra la máquina siempre con un triangulito en la escala de la profundidad. Y este foco lo podemos mover en todos los aparatos, aparece con el nombre de focus, y se puede mover hacia arriba o hacia abajo. ¿La idea es cuál? La idea es que, por ejemplo, si vamos a examinar la válvula mitral, pues el foco tiene que estar en este punto, de tal manera que yo concentre todos los rayos del transductor en este punto y vea sea la zona de mayor resolución. Aquí, como pueden ver, el foco está a nivel de la válvula mitral, podemos ver la valva anterior bastante bien, la valva posterior, e inclusive podemos ver lo que son las cuerdas tendíneas, y si nos ponemos a mirar hacia abajo, vemos ya cómo vamos a perder, aquí ya a nivel del ápex se ve borroso, ¿sí? Y cómo los músculos papilares pues tampoco se ven tan bien. Este es el caso contrario. Aquí estamos mirando la válvula mitral, pero miren dónde está el foco. Entonces, miren que el contorno de la aurícula es bastante definido, es bastante claro, pero ya esto no se puede, no está tan definido como esto. Y empecemos a ver otras estructuras que realmente, pues aquí claramente hay algo anormal en esta valva, pero podríamos obtener una mejor resolución si bajásemos el foco un poco. Y finalmente, lo que pasa cuando el foco está bajo, aquí se ve claramente como todo lo que es el músculo papilar, inclusive todo lo que es el aparato subvalvular, se ve mucho mejor que en esta, ¿sí? Inclusive el contorno del diámetro interno del ventrículo izquierdo se ve mucho mejor, pero vamos perdiendo resolución en la parte alta y en la parte baja. Aquí pues también cabe aclarar que, por ejemplo, la profundidad está disminuida y estamos perdiendo todo este campo de resolución en nuestro paciente. El otro punto importante es la frecuencia. La frecuencia simplemente le dice al transductor qué tan rápido quiere que me mande las ondas y qué tan rápido las va a recibir. Si ustedes se acuerdan, entre mayor frecuencia tengamos, mayor resolución axial temporal vamos a tener, ¿sí? Pero el punto clave es que a mayor frecuencia vamos a sacrificar profundidad. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando estructuras que están cercanas al transductor, pues debemos trabajar en las frecuencias altas. Generalmente el transductor o las ondas transesofágicas trabajan con frecuencias que van desde los 2 MHz hasta los 7 MHz. El speckle es básicamente el granizado que nosotros vemos en la imagen, ¿sí? Y realmente lo que hay es un filtro que hace que resalta los contornos y disminuye ese granizado que nosotros tenemos. Este es un cambio post procesamiento y generalmente lo utilizamos para las presentaciones o para optimizar algo que queremos, si queremos definir bien los bordes del ventrículo izquierdo, etcétera. Entonces, aquí ven que, por ejemplo, el septo se ve bastante bien, el borde se ve, el contorno es bastante bueno, la valva anterior de la válvula mitral se ve muy bien, ¿sí? A diferencia de este que se ve bastante grueso. Aquí ven, por ejemplo, cómo se disminuye esta sombra acústica por el filtro. El filtro, la disminución del speckle hace que disminuyamos los otros ciertos artefactos, y pues esto visualmente es mucho más agradable para las personas. Generalmente, por ejemplo, cuando estamos haciendo presentaciones, es mucho más agradable que esto. Bueno, eso es con respecto a la imagen. Ahora tenemos que tener en cuenta los artefactos. ¿Cómo nos puede engañar la máquina fácilmente? ¿Dónde es donde nosotros tenemos que estar más atentos cuando estamos realizando el examen? Entonces, básicamente tenemos 3 tipos. El primero son las variantes anatómicas. El segundo son las limitaciones físicas de la imagen por el ultrasonido, especialmente en el Doppler, tenemos que entenderlo bastante bien. Y finalmente, las interacciones indeseables que hay entre los tejidos, los aparatos médicos y el ultrasonido. Entonces, en las variantes anatómicas, pues yo creo que son de los artefactos, es uno de los puntos o ítems más importantes que tenemos que tener en cuenta. Porque recuerden que dependiendo de los hallazgos que nosotros veamos, nosotros podemos llegar a tomar decisiones que van a cambiar la conducta al paciente. Y si nosotros estamos confundiendo una estructura anatómica que es normal
con un trombo o con una masa y hacemos entrar al cirujano o lo convencemos de que efectivamente eso es una masa y no una estructura anatómica normal, entrar en bomba, por eso es, créanme, no es agradable. Bueno, entonces empecemos. El primero que les traigo es la crista terminalis. Este corte, ¿cómo se llama? El de Mickey Mouse. Un bicava, muy bien. Entonces aquí vemos cava inferior, cava superior y vemos esta estructura que es básicamente que se origina entre la aurícula derecha con la vena cava superior, ¿sí? Y es un borde, constituye un apéndice auricular que es trabeculado, aquí lo vemos bastante claro, en la porción tubular de la aurícula derecha. Entonces, aquí les presento nuestro primer artefacto anatómico. Generalmente se puede llegar a confundir con trombos en la aurícula derecha. Bueno, aprovechando un poquito, este bicava, aquí pueden ver por ejemplo este reborde de implantación para una Platzer. Es un reborde bastante amplio, pero lo que pasa es que aquí no lo podemos medir bien porque no sabemos cuál es el límite inferior de este reborde. Entonces, como bien decía la doctora, hay que hacer un eje corto de la válvula aórtica para mirar la relación de este reborde inferior. Bueno, la válvula de Eustaquio o la red de Chiari, entonces también en un bicava. Esta es simplemente un remanente de la válvula venosa que redistribuye durante la circulación fetal el flujo hacia el foramen oval, y en algunas personas pues que puede quedar el remanente, un remanente prominente, y también es confundida con un trombo o una masa intraauricular. Sus características pues básicamente es que es en la unión de la aurícula izquierda con la vena cava inferior, y también que puede presentar una forma trabeculada, por eso se llama la red de Chiari. Otro punto importante es que es una de las causas por las cuales a veces tenemos problemas en avanzar las cánulas de las venas cavas. A veces esta es una tela que es fenestrada y el cirujano tiene problemas en avanzar la cánula venosa. Entonces son estructuras filamentosas que pueden ser diferenciadas de un trombo por su sitio de inserción, generalmente en la pared auricular, como lo vemos claramente acá, y son mejor visualizadas en el corte de Mickey Mouse, me gustó esa analogía, que es el bicava. El otro es la hipertrofia lipomatosa del septo interauricular, que generalmente es confundida con mixomas de la aurícula. Aquí lo vemos, este es el aurícula izquierda, aurícula derecha, cava superior, cava inferior. Y el septo interauricular, el foramen oval, y aquí vemos como este septo pues está claramente hipertrófico y puede ser confundido con mixomas. El mejor sitio para verlo es este corte, el bicava, o un 4 cámaras, y generalmente es una infiltración grasa que deja libre la fosa oval, tiene forma de mancuerna, aunque generalmente puede también solamente presentarse un solo segmento y no ambos, como en la figura anterior. La cresta cumarínica pues realmente ahorita ya es muy famosa, pero también era uno de los artefactos por los cuales se llevaron a cirugía, resección de trombos a mucha gente, y es básicamente es la unión entre la auriculilla y la vena pulmonar superior izquierda. Entonces generalmente se ven en un bicameral esófago medio, y ahorita pues la utilizamos como parámetro anatómico para empezar a hacer las mediciones del flujo a nivel de la vena pulmonar superior izquierda, para tratar de establecer los grados de severidad de las insuficiencias mitrales, o pues para mirar qué tan hipertensa está esa aurícula. Entonces es la estructura que se forma entre la auriculilla izquierda y la inserción auricular a nivel de la vena superior izquierda, vena pulmonar superior izquierda, y que el mejor sitio para verla es el esófago medio, 2 cámaras. Aquí lo vemos claramente, agrandémoslo un poco. Aquí esto es aurícula izquierda, esto es la auriculilla izquierda, y aquí esto es lo que nosotros llamamos la cresta cumarínica y la vena pulmonar superior izquierda. Y generalmente aquí es donde, aquí por ejemplo estamos muy bien alineados. Si quisiéramos hacer un Doppler pulsado para medir la velocidad de retorno,
y la morfología o el patrón de onda que se produce en la vena pulmonar superior izquierda. Senos pericárdicos, entonces son básicamente estructuras que se forman entre las aurículas y los grandes vasos y pueden ser fácilmente confundidas con trombos o con estructuras anómalas o taponamientos pericárdicos. Generalmente son oblicuos, pueden ser confundidos con quistes pericárdicos también o abscesos en pacientes con endocarditis y frecuentemente tienen grasa pericárdica que pueden ser interpretadas como trombos. Entonces aquí vemos, este es un eje largo de la válvula aórtica, ventrículo derecho. Aquí vemos entonces el seno y aquí vemos esta estructura que llama la atención, que pues ya sabemos que no es más que grasa epicárdica de un seno pericárdico. Las excrescencias del Lambel, entonces son básicamente estructuras filamentosas que podemos encontrar tanto en la cara aórtica de la válvula aórtica o la cara ventricular y que nos pueden hacer pensar que son vegetaciones, por eso hay que mirar el contexto del paciente. Aquí vemos estas excrescencias aquí un poquito y acá en el lado de la cara ventricular. Entonces siempre hay que correlacionarlas con la clínica del paciente y generalmente se ven más en los pacientes ancianos. La banda moderadora también es una estructura anatómica normal que simplemente va de la pared libre del ventrículo derecho al septo. Generalmente se ve como una banda gruesa, ¿sí?, que atraviesa el septo y comúnmente también es confundida con tumores intraventriculares o con trombos. Generalmente la forma de diferenciarla es en un 4 cámaras, haciéndolo en un eje 90 grados, y la persistencia de la banda uno lo puede ver en un transgástrico o un eje corto del ventrículo derecho. Uno lo puede buscar y ve cómo la banda atraviesa a lo largo del ventrículo derecho. Finalmente, el derrame pleural, que es uno de los grandes emuladores, sobre todo cuando obtenemos esta imagen de entrada, la cual muchas veces ha sido confundida con disecciones aórticas. Entonces, siempre aquí, ante esta imagen, siempre hay que hacer un 90 grados y vemos como claramente este es un derrame pleural. Aquí está la aorta y esta es la pleura, pulmón y pues el derrame. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de artefactos en las imágenes. Entonces, las imágenes subóptimas, básicamente, pues, esto es lo más importante, son errores operadores dependientes, son cosas que nosotros podemos optimizar o debemos tratar de optimizar. Hay que aclarar que no siempre el paciente tiene una anatomía favorable, especialmente cuando hay hipertrofias del ventrículo izquierdo que le desvían a uno el ápex hacia arriba y le cambian toda la anatomía. Eso hace relación que cuando uno esté aprendiendo a sacar las imágenes, lo más importante es olvidarse de los ángulos. Uno tiene que buscar la imagen, no siempre se va a encontrar, por ejemplo, un eje largo de la válvula aórtica a 120 grados, hay veces que puede aparecer a 140 o 150, lo importante es buscar la imagen y no el ángulo ni nada. Y lo otro que también es importante es entender la relación entre el transductor y el ventrículo izquierdo, la estructura anatómica, de tal manera que yo me pueda orientar y sepa dónde quedan las estructuras adyacentes y de esa manera decidir si voy a hacer una rotación hacia la izquierda, hacia la derecha, retirar o avanzar mi transductor. Entonces aquí vemos un transgástrico del ventrículo izquierdo a nivel de los músculos papilares y vemos este fenómeno, no vemos bien las caras, la cara lateral y la cara septal del ventrículo, y esto es lo que llaman un dropout, y esto es básicamente porque el rayo está totalmente perpendicular a la estructura y no recibe ningún eco ni retorno, entonces no lo puede interpretar, no sabe qué estructura está ahí, estamos ciegos por eso. Y uno de los fenómenos en los cuales también se produce dropout es cuando tenemos presencia de aire entre el transductor y la estructura que estábamos examinando. Entonces aquí otro ejemplo de dropout.
Aquí el otro que podemos presentar es la sombra acústica, y es generalmente las reoperaciones o el tiempo en los pacientes que ya tienen prótesis previas. Y las prótesis pues son estructuras que son hiperecoicas y tienen una diferencia marcada en la impedancia acústica. Esto produce que todo lo que queda debajo de la prótesis no produzca retorno, porque todos los rayos son devueltos por las zonas hiperecoicas. Y esto pues lo que hace es que produce una dispersión del rayo y disminución de su penetración. Entonces aquí vemos, aquí vemos un eje largo de una válvula aórtica, ya una válvula protésica, y vemos como por ejemplo estamos aquí completamente cegados a nivel de la válvula protésica y a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y es difícil interpretar qué está pasando en esta zona, ¿sí? Y eso es básicamente por esta zona hiperecoica. Aquí también tenemos como una calcificación, o puede ser los puntos de sutura de la válvula, que también nos están omitiendo toda la interpretación de esta zona. Las reverberaciones, finalmente, que son estos fenómenos que vemos acá, generalmente son reflejos repetitivos hacia adelante y hacia atrás de la onda de ultrasonido entre dos estructuras que sean reflectores especulares. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el transductor manda la onda, rebota en la válvula, vuelve al transductor, y como es altamente especular, vuelve a mandarlo y él vuelve a rebotar. Entonces el eco me va interpretando que él está encontrando una estructura completamente igual a intervalos. Si ustedes se ponen a medir la distancia entre aquí, este punto y este punto, es exactamente igual a la distancia que hay en este punto y este punto, y así se repite sucesivamente. Entonces este también es un fenómeno clásico. Esta es un eje largo de una aorta torácica, digamos que calcificada, y aquí vemos una imagen sugestiva de pues algo que nos llama la atención, y pues es básicamente una imagen en espejo de esta estructura real. Si ustedes se ponen a medir esto, es exactamente igual y el movimiento es exactamente igual. En estos casos es importante, cuando nosotros digamos estamos ante la sospecha de que esto sea una disección aórtica o algo que nos llame la atención, hacer varios cortes en diferentes ángulos para poder confirmar o descartar el hallazgo que estamos teniendo. Finalmente, uno desde que empieza a hacer ecocardiografía intraoperatoria empieza a odiar al electro de una manera increíble, y es básicamente por esto, por el ruido eléctrico que se produce. Entonces realmente es terrible, sobre todo cuando uno está haciendo mediciones hemodinámicas. Por eso les aconsejo tratar de hacerlas lo más rápido posible, porque cada vez que utilizan el electrocauterio tenemos no solo interferencia en la imagen 2D, sino también en el color, y en el Doppler es lo mismo. Entonces realmente eso no nos permite medir nada, no nos permite visualizar nada, y es algo bastante incómodo para uno cuando está haciendo el examen. Sí. Y finalmente, los artefactos asociados al Doppler, como la doctora lo había mencionado antes, es el aliasing, que el aliasing es básicamente cuando estamos usando un Doppler pulsado para medir un flujo de alta velocidad que sea superior a 2 veces la frecuencia de repetición de emisión del Doppler. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí vemos el Doppler pulsado, vemos cómo queda cortado, y vemos cómo en la parte superior de la imagen nos aparece otro pedazo de Doppler. Esto básicamente es porque este flujo es demasiado rápido para la velocidad con el cual lo estamos interpretando. Para eso tenemos dos opciones: o aumentamos la frecuencia de repetición de pulso, aumentando la ganancia, disminuyendo la ganancia, o nos cambiamos a un Doppler continuo. Un tip: siempre que estén mirando estenosis, mírenlas con Doppler continuo. Generalmente son flujos de altas velocidades que con un Doppler pulsado no los van a poder analizar, y siempre van a tener este fenómeno. Entonces la sombra acústica también se ve en el color.
La sombra acústica, que fue el fenómeno que les mostré en 2D, también se ve en color. Aquí claramente vemos una zona, una válvula mitral implantada, y vemos como aquí no vemos el flujo, el color del flujo a lo largo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, este es un problema bien importante. Esto lo traje a colación, esta imagen, porque fue una imagen de discusión entre nosotros. Esto es una paciente que le hicieron un reemplazo valvular mitral, y llama la atención esto. Este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y aquí si ven la distancia que hay entre la pata de implantación de la prótesis y el septo. Entonces teníamos la duda de saber si teníamos obstrucción del tracto de salida o qué hacíamos intraoperatoriamente. Pues se creó esa duda, varios fuimos a ver. Entonces aquí voy a resaltar uno de los pequeños problemas que tenemos. Miren, no hay electrocardiograma, entonces no sabemos bien en qué parte del ciclo es que hay obstrucción. Y segundo, la válvula nos está produciendo una sombra acústica que no permite ver cómo es el color a nivel de esta zona. Entonces no sabemos si es un flujo turbulento o laminar, no sabemos, pues da lugar a la duda. ¿Qué hicimos? Pues nada, buscamos un transgástrico profundo, le hicimos un Doppler y finalmente vimos que no había gradiente. ¿A qué va esto? Nosotros estamos viendo una imagen en 2D, pero el corazón es 3D. Entonces esto puede estar, digamos, más alto que el tracto de salida y no producir obstrucción alguna. Entonces a eso voy cuando digo que el ojo puede ser fácilmente engañado. Otro de los problemas que tenemos es que nosotros interpretamos los colores como cantidades de volumen, y eso no tiene que ver con eso, tiene que ver es con la velocidad de los flujos. No necesariamente tengamos que aquí hay un volumen importante, simplemente es un volumen que está pasando de manera a una velocidad determinada. Este es un ejemplo de una alineación no paralela al flujo. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, interrogamos esta válvula, esta aorta torácica, y la interrogamos de manera perpendicular. Nosotros ponemos el cursor del Doppler o el cursor o la caja de color de manera perpendicular. Entonces pasa este fenómeno. El eco no me interpreta, no me da la dirección del flujo, sino me dice esto se va para un lado y esto se va para el otro, pero realmente no me está dando la dirección. Y eso es básicamente por una mala alineación con el flujo. Y recuerden que siempre que estemos haciendo Doppler, a diferencia de que estemos obteniendo las imágenes, tenemos que buscar es estar lo más paralelos. O sea, aquí lo que podríamos hacer es tratar de modificar un poco el ángulo y poner el cursor lo más paralelo a este flujo, ¿sí?, para obtener el Doppler más fidedigno de lo que está pasando a ese nivel. Y finalmente también las imágenes en espejo se presentan en el Doppler, generalmente cuando tenemos estructuras o flujos convergentes que nos dan ese artefacto. Lo otro es, pues, etiqueta del Doppler. Entonces también manejar la línea de base. Esta es la línea de base, el barrido, que es básicamente el tiempo, cuántos milímetros sobre segundo, que lo podemos poner desde 6.25 milímetros sobre segundo, que se vería bastante pegado. Esto lo utilizamos sobre todo para determinar con parámetros dinámicos de respuesta a volumen, o generalmente nosotros siempre utilizamos una velocidad de 100 metros sobre segundo para analizar los Dopplers que realizamos. Entonces tratar de poner nuestra línea de base favoreciendo a la curva que estemos estudiando. Hay veces, si por ejemplo estamos estudiando insuficiencias, que son curvas que van hacia arriba, pues tenemos que bajar la línea de base. Bueno, conclusiones. Bueno, entonces lo primero, pues, que el conocimiento de los principios físicos del ultrasonido es realmente lo que nos va a permitir obtener lo que más se pueda del examen, ¿sí? En la medida que nosotros sepamos cómo es que se obtienen las imágenes y logremos entender que es los fenómenos físicos que están de por medio, nuestras imágenes van a mejorar mucho. Al igual que el conocimiento de la relación del transductor con la anatomía, eso mejora la obtención de imágenes y sobre todo la agilidad de la realización del examen. Segundo, ante la duda, siempre buscar varios cortes para que confirmen el hallazgo en diferentes ángulos, ¿sí? Buscar
por lo menos 2 o 3 planos en los cuales usted pueda demostrar que ese hallazgo sí realmente es lo que usted está viendo. Y tercero, es necesario, como todo procedimiento médico, una curva de aprendizaje. Idealmente debe ser desarrollada en grupo para tratar de disminuir la variabilidad interobservador, ¿sí? Y también para estandarizar conceptos. Estas fotos son de nosotros, de nuestro servicio de anestesia. Aquí estábamos en los principios. Esto es un ejercicio bastante clásico que se utiliza, que es doblar un papel para aprender a saber qué es derecha, qué es izquierda, qué es arriba, qué es abajo. Esto lo hacemos generalmente los martes por la mañana, siempre pasamos una revista de eco. Esto ya es con los residentes, en los cuales siempre más o menos una vez al mes o 2 veces al mes escogemos los casos más representativos y los exponemos con todo el mundo. Lo que estamos intentando es desmitificar el procedimiento, tratar de mostrarlo como una utilidad, y lo estamos tratando de sacar también de cardio. Lo estamos utilizando en cirugía no cardíaca. Y aquí esto es del Cleveland Clinic. Este es el laboratorio de ecos que ellos hacen. También es bastante similar la dinámica, y acá pues siempre tratamos que nosotros mismos resolvamos las dudas y estandarizamos los conceptos, por ejemplo, criterios de insuficiencia aórtica, fracciones de eyección, etcétera. Bueno, preguntas. Muchas gracias.